Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Podrás acceder a beneficios exclusivos, vivos para intercambiar con Emiliano, Romina e integrantes del equipo. Newsletters especiales. Bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Profesor Orsi, vuelvo al programa del Frente Amplio en Montevideo. Dice, el cambio en el gobierno nacional podría afectar las condiciones del desarrollo departamental. Por lo que usted decía hace un rato, en esto sí coincide, o tiene una apreciación similar, claro, ¿no? Claro. ¿Se imagina qué cosa, qué tipo de afectación? Y en la medida que el recorte es una realidad, en la medida que va a haber menos dinero para las intendencias y en especial a la intendencia de Montevideo, porque a ver, estaba planteado desde la campaña, eso es cierto, los 900 millones de dólares a los que se le iba a echar mano, en un departamento como Montevideo y Canelones mismo, ¿no? Que tiene un desfasaje en cuanto a la participación en las partidas del gobierno nacional. Fue en el año 15 por allá, todos los intendentes eran conscientes de que con los parámetros que se utilizan para el reparto de las partidas, Montevideo quedaba bastante más rezagado, recibe un 15% del presupuesto del gobierno nacional, cuando hay intendencias que reciben 40, 50 o 60. Yo creo que por ahí sí. Pero una aclaración de lo que dicho la oyente. A lo del oyente volvemos eso ahí, lo dejo ahí. No, suspenso. No, yo creo que sí, que va a afectar no solo la Intendencia de Montevideo. El plan de desarrollo. Yo creo que el desarrollo económico va a ser distinto. Creo que en el momento en el que estamos no es del todo conveniente que el Estado se repliegue, sino que al revés, la economía mundial camina hacia un rol bastante más protagónico, incluso hasta en los países más de la ortodoxia liberal. Yo ahí es donde coincido. No, tampoco creo, porque no sé, conozco algo, fundamentalmente a quienes están en la OPP, que el criterio de apoyo o de falta de apoyo sea exclusivamente por un tema de color partidario. No va a ser así. Lo que nos pasó en Montevideo y Canelones es que los recursos que se pusieron en el año 15 para equilibrar los borraron, fueron lo primero a lo que le echaron mano. Por lo tanto, volvemos a aquella situación original. Veamos eso. La semana pasada el Poder Ejecutivo terminó de negociar con las Congreso. intendencias el monto de las transferencias económicas a los gobiernos departamentales. Según el acuerdo, que todavía falta verlo plasmado en la ley de presupuesto, pero por lo que trascendió, se mantiene la transferencia de 3,33% del presupuesto a las intendencias. Pero atado al cumplimiento de 3 compromisos de gestión. Y en caso de que no se cumpla con ellos, lo que se va a asignar es una partida menor, 2,9% del presupuesto. No quiero entrar en los detalles de esta fórmula, pero a grandes rasgos, ¿qué valoración hace usted de un entendimiento como ese? Dos partes. En primer lugar, la propuesta del gobierno nacional era a todas luces un ajuste feroz. Se te planteaba aumentar la contribución inmobiliaria y se te planteaba reducir un 10% el rubro cero, y esos eran los compromisos de gestión fundamentales. Eso, si uno lo analiza, era por lo menos temerario, ¿no? Después está buscando un archivo ahí. Estoy mirando las tablas de partidas. Después, lo que hizo el Congreso de Intendentes fue llegar a un muy buen acuerdo, donde se puso, el piso que sea lo que teníamos. Porque los ministerios están planteando, explícitamente están diciendo, que para alguna de las políticas nacionales el brazo ejecutor deben ser las intendencias. Por ejemplo, el MIDE, que se puede compartir incluso. Entonces, en una situación, no sé si llamarla de emergencia, pero de crisis, plantearle a los gobiernos departamentales que tengan un rol protagónico es más que acertado, porque es de verdad, es ahí donde están en la primera línea de fuego. Si a eso después
le agregas que le sacás recursos, entramos por lo menos en una contradicción. Por eso aquel acuerdo, el original del Congreso de Intendentes que firmaron todos los intendentes por unanimidad, era una buena línea de base. Después en la negociación empezaron los tiros y aflojes y se olfateaba, y se olfatea ahí el concepto de el recorte, de achicar los gastos, de que no se puede. Bueno, se llegó a una fórmula donde por lo menos podemos identificar cuál es el piso del que se parte. Es cierto, un 3,33 está bueno, lo que sabemos que ese 3,33, en la medida que la torta se achica, en valores absolutos cambia, ¿no? Disminuye. Por lo tanto, hay que ajustar un poco. Y después están esos compromisos de gestión que son menos drásticos, menos terminantes que los que se habían manejado inicialmente, pero están, ¿no? Están, sí, está bien. Y yo entiendo, más allá si lo comparto, ¿no? Por ejemplo, para que el oyente se ubique, para poder superar el 2,9% del presupuesto, hay 3 posibilidades. Se puede lograr 0,23 más con planes de austeridad en el gasto público local, sin afectar las inversiones y servicios orientados al desarrollo social y humano de nuestros territorios, ¿no? Ahí donde se buscó ablandar aquello que era de achicar el rubro cero o aumentar la contribución inmobiliaria. A aquel 2,9 se le podrá agregar otro 0,10 con planes tendientes al equilibrio de las finanzas departamentales sin que ello implique recortar recursos actualmente destinados a políticas sociales y de género de las intendencias. Y se podrá agregar otro 0,10 con reporte de información de ejecución financiera mensualmente en un formato sencillo que brindará la OPP. Es un poco la idea de controlar el gasto, ¿no? Que está instalada, o aquel 15% que el gobierno viene planteando de recortes generalizaban en la administración pública. Hasta el propio canciller, cuando salió de la reunión con la ministra, fue muy gráfico cuando habló de pelo, barba y depilación, ¿no? Es muy gráfico eso, y en nuestro diálogo con los ministerios nos advierten que algunas de las políticas no van a poder continuar porque los recursos no van a ser los mismos. Ahora, los intendentes del Frente Amplio apoyaron este acuerdo en el Congreso de Intendentes. Claro. Sí, ese es el espíritu. Yo creo que acá salvar el criterio y salvar el espíritu acuerdista que tiene el Congreso es una bandera, para mí es relevante. Relevante por lo que se viene, relevante porque te vamos a tener que transitar años difíciles donde nos exige, más allá de los colores partidarios, nos exige tener una puntería común que tiene que ver con cumplir con responsabilidad las tareas esenciales para los que están en las intendencias, ¿no? Hay cosas que, el tema de lo ambiental, el tema de la infraestructura, ahora salir a apoyar y apuntalar los temas sociales, yo creo que de esa no nos escapamos ninguno. Y el cimbronazo va a ser muy fuerte en muchos lugares del país, no solo acá. Tenemos los departamentos de frontera, el centro del país. Ojalá esto de UPM nos dé un oxígeno más grande, pero son años difíciles. En sus planes concretos para la Intendencia de Canelones, los que usted en titulares manejaba más temprano, ¿cómo va a pesar la menor disponibilidad de recursos? Porque por un lado está esto, ¿no? Lo de los recursos que vienen del gobierno nacional no van a ser los mismos, ¿no? Va a ser menos. Van a ser menores. Pero por otro lado, claramente ustedes van a tener en la intendencia, como en todas las intendencias, van a tener una caída en la recaudación de impuestos. Sí, al principio fue muy drástica, pero ahora repuntó la recaudación y nos acercamos a cifras aceptables. A ver, hay cosas que hay variación que podés aceptar, un 10%. Estaríamos cercanos a eso. Al principio en abril fue dramático. En abril, cuando todavía la repercusión no había estado en la economía tan directa, la primera reacción fue apretar. O sea, la gente no pagó. Pero después repuntó. Yo creo que ahí no va a ser tanto, pero el hecho de que 25 millones de dólares que antes teníamos, que era para equilibrar, para eliminar aquella asimetría que existía, implica que son obras de menos que vas a hacer. Porque ¿Dónde va a impactar esa caída? En obras. Por ejemplo.
No, veremos. Es decir, si tú tenías pensado hacer 100 kilómetros, no, capaz que tenés que hacer 80. Eso sin duda. La mejor forma de representar esto es ver cuánto se hizo y qué se hizo con aquellos 25 millones de lo que se llamó el Fondo Metropolitano, que era para corregir esa simetría. Y bueno, la avenida que se hizo desde Progreso hasta Las Piedras, la que era la vieja Ruta 5, lo que es la conexión Ruta 12 con la 7, esos bypass, esas cosas las hicimos con ese fondo. Nunca veíamos un peso de eso, porque eso iba directamente a las empresas. O sea que es, para que los oyentes entiendan, esto es menos obras que se va a hacer. Es por una decisión expresa de que se haga menos. Porque hay que recortar. Y bueno, ese recorte, como yo digo, perjudica a la ciudadanía. Vamos a tener que ser mucho más ingeniosos. Ahí está. Vamos a ¿Qué tener alternativas tiene? Porque usted hablaba de fomentar desde la Intendencia, en la medida de lo posible, las posibilidades de trabajo en el departamento. ¿Qué instrumentos tiene? Ahí son dos cosas distintas. Por un lado, lo que la Intendencia tiene que hacer, y ahí la infraestructura no la podés desatender, y en la medida que tú cada vez más vas avanzando en pavimento firme, en sistemas de drenaje que funciona, en colocación de alumbrado, el mantenimiento te ocupa un espacio en esa torta del 100% cada vez más grande. ¿Qué quiero decir? Que no podés descuidar lo que ya tenés hecho, porque cuando se te cae eso no lo levantás más. O sea que los recursos para mantenimiento tienen que ser cada vez más. Por otro lado... ¿Y eso quiere decir más personal? No. Cuando haces una licitación, en vez de licitar para obra nueva, haces licitación para que te mantenga, por ejemplo. Está bien. Contratos. O con recursos propios, que también tenemos. Tenemos cuadrillas de bacheo, de hormigón. O sea, trabajar mucho sobre el tema del mantenimiento es prioritario. Y lo otro es que si en algún momento, en alguna arteria, tú precisabas o planteaste hacer carpeta asfáltica, capaz que tenés que hacer ahora un riego asfáltico, que es de menor costo. Estoy poniendo ejemplos, y ser ingenioso en las nuevas tecnologías que existen, incluso hasta para el tratamiento de los balastos, de lo granular. Ahora se combina mucho el cemento con el balasto y genera otra durabilidad. Pero hay que gastar menos, hay que gastar mejor, y hay que ser más eficiente, sin duda. Cuanto menos recursos tenés, más eficiente tenés que ser. Pero usted hablaba de generar puestos de trabajo. Eso es aparte, eso es cómo operás sobre el sector privado y qué condiciones le pones tú al sector privado para que se estimule la inversión. Estoy hablando, por ejemplo, de lo que ya la Junta Departamental resolvió, que es votar votar un artículo donde se le deja a la Intendencia la posibilidad de actuar rápido sobre las excepciones, por ejemplo, en la industria de la construcción, sin necesidad de que pase su tiempo en la Junta, que se discute, sino que se le da hasta fin de año una carta de crédito para que la Intendencia analice rápidamente las excepciones y deje que las industrias, que los emprendimientos inmobiliarios se entralen con mayor celeridad. Por otro lado, se estimula si la obra empieza este año, se estimula con un año de contribución inmobiliaria, de exoneración. Ese tipo de medidas te ayudan. Por otro lado, estamos viendo que de armar un nuevo fideicomiso para obra tenemos que incorporar aquellos recursos que están relacionados a fuentes de trabajo. Por ejemplo, una industria que necesite que la calle que le llega a su puerta esté en mejores condiciones. Ahora sí tenemos que priorizar eso. O, por ejemplo, como estamos trabajando con alguna empresa, trabajar junto a la UTE o con la UTE para procurar que le llegue la energía. Y si tenemos que nosotros poner plata de la Intendencia para que eso pase, lo tenemos que hacer. Enseguida venimos con la tercera y última parte de la entrevista a Yamandu Orsi. Profesor Orsi, usted decía más temprano, lo dijo en Búsqueda también, eso de que ve a la calle Pou erigiéndose en un factotum, centro de poder excluyente en la coalición. Agregó que espera, por el bien de todos, que se comporte con prudencia. A partir de un diagnóstico como ese venían preguntas de los oyentes, una de las cuales yo le mencionaba, ¿no? La que, por ejemplo, le consultaba Tabaré Vázquez. Este mensaje decía: Vázquez no fue presidencialista y soberbio, hasta de pompita trató a la calle Pou. Entonces, en primer lugar, yo no dije ni considero que el actual presidente, yo no lo califico como soberbio. Lo que sí veo un régimen muy presidencialista. Y no es un juicio de valor, es un análisis desde el momento que
vos tenés los 3 poderes del Estado, pero a su vez en el Poder Ejecutivo hay modalidades. Una de ellas es trabajar en el Consejo de Ministros o con el Consejo de Ministros y que haya decisiones que surjan desde ahí con una centralidad de ese gabinete. Aquí no lo hay, es el presidente actuando directamente. Yo lo que digo es que cuando en un régimen o en una forma de conducción muy centrada en una persona, es recomendable que la prudencia siempre lo acompañe y creo que es sano para él mismo. Hoy yo no digo que sea imprudente, al revés, es bueno que sea así. Ni Lacalle Pou y Tabaré Vázquez no lo considero soberbio. No llego a eso. Después el tema de cómo fue la relación entre Tabaré Vázquez y Luis Lacalle tendrán sus motivos. Ahí yo no sé cómo fue la relación y por qué. Pero hablemos, ya que apareció el nombre de Tabaré Vázquez, hablemos de su versión, sus aportes a la autocrítica que el Frente Amplio tiene pendiente por el resultado electoral, por la derrota en los comicios del año pasado. Hablando en este reportaje en Búsqueda, usted mencionó 3 factores. El gobierno de Tabaré Vázquez II, la fuerza política y la campaña electoral. ¿Era la primera vez que hablaba de estas cosas? No, siempre digo lo mismo. Pero causó un revuelo importante. Sí, yo creo que por la forma como se presenta el artículo, pero el propio Tabaré Vázquez en el año 99 decía algo parecido. No se gana ni se pierde una elección, una campaña electoral solamente, sino que lo que pasa en los 5 años de gobierno últimos influye. Y dije eso y sigo pensando. Pero la cuestión es si se aprende o no la elección. Exacto. Si se corrige o no se corrige. Exacto. ¿Qué es lo que usted observa en el gobierno de Tabaré Vázquez, en este último gobierno de Vázquez? Mucha gestión, buena gestión incluso, sin embargo mal vendida. Yo digo, es como si hubiésemos vendido gestión a granel sin cuidar el envase, no supimos presentar nada de lo que hacíamos. Pero a eso me hago cargo, somos nosotros como integrantes de esa fuerza política quienes no ayudamos o no acompañamos al gobierno a que los mensajes fueran más claros. ¿Solamente ese fue el defecto? Por ejemplo, y lo ¿El problema otro, fue de comunicación? Eso es uno. Y lo otro es también de cierto desgaste que para mí se podía haber resuelto con, por ejemplo, un gabinete nuevo, lo que hizo el mismo Tabaré en el primer periodo de gobierno cuando cambió el gabinete. Se puede gestionar muy bien, se puede ser muy bueno, pero en estos tiempos que corren de tanta insatisfacción de la ciudadanía a nivel mundial, donde es raro que los afectos duren mucho o las preferencias duren mucho, sino que es necesario cambiar a veces la señal. Creo que ahí nos faltó como fuerza política. ¿La continuidad de Bonomi como ministro de Interior fue un problema? Todos. No, pero en particular Bonomi, usted también sabe todo lo que implicó como desgaste para el gobierno. Y claro, pero no solo Eduardo, el resto de los ministros era casi el mismo elenco del primer periodo de gobierno. Y eso, más allá de si se gestiona bien o no se gestiona muy bien, tiene que ver con las señales y tiene que ver con lo simbólico, que eso influye también en la imagen de un gobierno. Ajá. No solo el tema de la comunicación, o va de la mano de la comunicación también. A ver. Yo dije, y claro, que tiene que ver con... el mensaje no es solo lo que uno dice, sino qué es lo que tú estás mostrando. Entonces... en ese sentido elogia a este gobierno. Yo creo que tiene un nivel de presentación de lo que hace bastante más eficiente, o por lo menos con un efecto distinto. Yo repito, es tan lógico pensar y es tan de tapa de libro pensar que cuando una fuerza política pierde una elección después de haber estado en el gobierno, algo hecho en ese último gobierno tiene que tener que ver. Pero usted también habló del Frente Amplio mismo, ¿no? El Frente Amplio, a ver, ¿cómo haces para que cuando la visión o cuando la ciudadanía o cuando parte de la ciudadanía pierde ese encanto? Y bueno, ahí la fuerza política puede sustituir o puede dar señales para paliar eso o para generar otro tipo de cosas. Lo que me parece que nos pasó es que la fuerza política se concentró demasiado en lo del gobierno y casi era muy difícil identificar qué señales eran de la fuerza política y cuáles eran del gobierno. No tienen que hacer la misma cosa, el gobierno y la fuerza política. Y es ahí donde... ¿Qué tenía que haber habido? ¿Un Frente Amplio más resistente? ¿Un Frente Amplio más belicoso con el gobierno? No, proponiendo cosas distintas para el futuro, generando aquella sensación de esperanza
de que esto iba a cambiar y que iba a mejorar. En cambio, creo que nos plantamos en nosotros hacemos las cosas bien, las vamos a seguir haciendo igual. Más allá de que el discurso no fue ese, diste la sensación de que, o sea, te ibas convirtiendo en una especie de, ibas cayendo en un conservadurismo inconveniente. La fuerza política tiene que ser capaz de no enfrentarse, pero sí de plantear cosas distintas a las que está planteando un gobierno, aunque sea la misma fuerza política. ¿Y la campaña? Eso distinto tiene que ser en la mirada futura, la mirada al futuro. Y ahí capaz que nos faltó mensajes de esperanza o mensajes más alentadores a futuro. Es eso. ¿Y en la campaña electoral qué pasó? Y bueno, cuando estas dos cosas no funcionan, la alternativa que tenés es una campaña electoral que rompa todos los moldes. Y ahí me hago cargo, porque yo estuve al frente del último tramo de la campaña. Sí, a usted lo llamaron en la campaña rumbo al balotaje, ¿no? Sí, y de verdad no fuimos del todo contundentes o no generamos de nuevo ese entusiasmo que nos hiciera retener el electorado o por lo menos recuperar y aumentar. Cuando uno pasa raya, sí, es la fuerza política más fuerte de este país, se mantiene entera. Es raro en la izquierda latinoamericana, también mundial, que una fuerza política después de 3 periodos de gobierno, siendo una coalición de izquierda, se mantenga con los niveles en los que se mantiene. Por lo tanto, el haber perdido no es una situación excepcional, es normal y en algún momento te puede pasar. Lo que tenés que tener algún resorte para activar que permita dar vuelta a una tendencia. ¿Qué faltó, por ejemplo, en la campaña? Darnos cuenta, en la campaña, y faltó entusiasmar, faltó enamorar, faltó generar visión de futuro y capaz que nos quedábamos mucho en lo que habíamos hecho, que había estado bien. Entonces, en el diálogo ese con el pasado, nos faltó construcción potente de cara al futuro. ¿Y el candidato? Y claro, el candidato también tiene que ver. Faltó porque el Frente Amplio tiene todo un debate a propósito de la performance de Daniel Martínez como candidato. Yo creo que es una discusión. Esta pregunta es complicada para usted. No, pero a ver, Daniel Martínez, pero después, ¿cómo lo analiza? Después que existen las elecciones internas, a llorar al cuartito. Cuando se acude a la democracia, se respeta la democracia. Entonces ¿Qué quiere decir eso? Y lo que digo es que ganó muy bien Daniel en la interna. El Frente resolvió, la ciudadanía Frente Amplista resolvió, y después a encolumnarse. Lo que tú dices es que si Daniel Martínez tenía defectos como candidato, no debió haberlo votado. Y debe tener aciertos y defectos, pero yo creo que decir, ay, qué mal, ¿cómo no elegimos a otro? Perdón. Desde que existen las internas, donde no hay manera, no hay doble lectura. Antes sí, cuando lo resolvíamos en una interna, que era la forma que teníamos, se resolvía en los organismos internos del Frente o de cualquier partido, cuando así se resolvía, bueno, ahí sí podés decir, bueno, lo que pasa es que elegimos mal o que debimos haber elegido aquel otro. Ahora, desde que existe esto, yo me voy a hacer cargo. En algún momento a mí me propusieron que podía ser precandidato en una interna. Dije que sí al principio, pero dije que no porque me di cuenta o sentí que no era mi momento. Ahora, para estar donde están hoy o donde estuvo Daniel, hay que querer y hay que estar convencido. Y bueno, dentro de los que estaban convencidos había 4. La ciudadanía eligió. Entonces me parece que es dar vueltas sobre esa noria, me parece que... Y sí, y como todo ser humano, el candidato, la candidata, y cometerá errores y tendrá aciertos, pero así como digo... ¿Usted quedó conforme con la capacidad de comunicación de Daniel Martínez? Pero la capacidad de comunicación depende de cada uno y depende de la formación que cada uno tenga. Yo siempre le decía a Daniel, él es ingeniero, típico ingeniero y habla como ingeniero, entonces esas cosas se sustituyen con otra forma de comunicación y ahí es donde nos faltó rapidez a nosotros. Así como no creo que las personas o los referentes sean los responsables últimos, por ejemplo, en algunos otros medios a partir de la nota de búsqueda se decía que yo responsabilizo a Tabaré Vázquez. No, responsabilizo a nuestro gobierno, obviamente con el protagonismo de él, que cometió errores, como cometió el de Mujica también, o el mismo Tabaré en el primer periodo. Todos cometemos errores. Lo que pasa es que estos errores cometidos en este último periodo no hubo los contrapesos suficientes como para equilibrar la cosa o para generar un movimiento que compensara esos desencantos. Entonces,
Vuelvo a lo de Daniel. Daniel, virtudes, defectos como cualquier ser humano, como cualquier candidato, como cualquier referente. Ahora, después que tu fuerza política, o después que nosotros mismos resolvimos quién iba a ser, nosotros mismos entrar a decir, pero capaz que nos equivocamos, perdón, manda los números. Profesor Yamandú Orsi, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Un gusto y bueno, seguimos trabajando. Ahora voy a analizar un tema que anda en la vuelta. Me voy a reunir con la gente de los carniceros porque hay un tema ahí del 3% que cobra la Intendencia de Canelones que vamos a ver si lo podemos corregir. Así que de acá salgo corriendo a esas cosas que son medio del limbo que tú decías. Del limbo. Usted no es el intendente y sin embargo está metido en esa gestión. Bueno, creo que nos gusta también estar un poco... No sé qué haría si no tuviera alguna actividad de este tipo. Bueno, no elegí horas de clase que podía haber sido está en la categoría de intendente informal. En situación de retiro, como dicen los militares. En la sombra, una cosa así. Bueno, ya volvemos. Viene la tertulia de este lunes.